¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Le saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida a una emisión más de Periodismo en Plural en este lunes 6 de octubre. Gracias por acompañarnos. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Saludos a este gran auditorio y además a mis compañeros y amigos Iván, Esperanza y mi tocayo Gabriel. Gracias, Gabriel Ibarra. Gabriel Torres, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, con una mesa de lujo esta noche. A ver qué le parece a la audiencia. Gracias. Esperanza Romero, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, qué gusto verlos. Bendita entre los hombres. Sí, Iván Arrazola, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Buenas noches a todas, a todos. Un gusto estar aquí. Tres temas interesantes. Las lluvias siguen causando tragedias en combinación con toda la falta de equipamiento de la ciudad, su mal mantenimiento, la pésima planeación urbana, la voracidad inmobiliaria, combinada, pues sigue aumentando el número de víctimas por la temporada de lluvias. Van 19 y puede subir a más, algo que no pasa, créame, en muchas ciudades. Tal vez seamos la única ciudad en la que hay tantas víctimas en la temporada de lluvias por todos estos factores. Ese es un tema. Otro, los alcaldes y alcaldesas del estado cumplen un año, su primer año de este trienio. Hay algunos que son ratificados, que fueron reelectos y dieron su cuarto informe de gobierno, pero cumplen un año en este mes de octubre. Vamos a hablar también de ello. ¿Cuál llama la atención por alguna acción de gobierno? ¿Qué tanto están trabajando en desarrollar una visión metropolitana? De eso vamos a charlar en ese segmento, y vamos a cerrar el programa también con una evaluación del primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ayer con este acto en el Zócalo pues cerró toda esta temporada de informes que inició desde el 1 de septiembre. Si te parece, Esperanza, iniciamos. Las lluvias siguen causando víctimas. Las lluvias siguen causando víctimas y seguirán causando víctimas. ¿Por qué? Porque hay que partir de la situación que vivimos con el cambio climático, que tiene que ver cómo hemos alterado el ciclo hidrológico, tiene que ver con las acciones de nosotros los humanos y también con la inacción de autoridades que han sido convenientemente omisas y que han dejado fluir situaciones que repercuten en lo que ahora se convierte en tragedia y en temporales más riesgosos. Tenemos atlas de riesgos, tenemos zonas identificadas como susceptibles de ser inundadas, pero tenemos un problema que si lo revisamos año con año, de inmediato la autoridad te responde: es que está incrementándose la fuerza de la lluvia. Es decir, el problema no es lo que hemos hecho o lo que se ha hecho mal, sino es que están lluvias, y le ponen una palabrita, atípicas. Y en esa palabrita quieren tomar un paraguas de protección para decir: no tenemos responsabilidad. Y hay responsabilidad de todos, con sus diversas proporciones. Pero hablar de 19 víctimas mortales también es un dato para detenernos, para reflexionar y para analizar. Desde los riesgos y el ABC que debemos de tener el ciudadano común, y desde aquel que anda a pie o en auto conduciendo y que viene la tormenta y que sepa de elemental qué hacer y qué no hacer. Y también la autoridad en los túneles, en las zonas peligrosas, que por desgracia, yo aquí sí me quiero detener en esta mi intervención en lo que creo que cada vez será peor. Porque la voracidad inmobiliaria, la falta de planeación o cómo se viola lo que en el papel dice respecto a la planeación urbana, porque al final de cuentas hemos visto, y me refiero a la historia reciente, cómo lo chueco lo enderezamos. Pienso en las torres y chuecas, que con Enrique Alfaro se desarrolla un reglamento de mitigación de daños y de reordenación, que es: voy a recolectar un poquito de dinero para decirle a la comunidad, en este caso a los vecinos de Guadalajara, se va a repartir en obra pública, se va a repartir en servicios, se les va a dar en beneficio de ustedes por el daño que pudieran haber ocasionado estas torres que indebidamente toleré, permití o di permisos para que estuvieran construidas y que, de acuerdo a lo que dicen nuestras leyes, debieron de ser demolidas. Pero se decide crear todo un marco legal
con un aval desde el Cabildo, y es aquí donde el peso de la política y los personajes de la política, desde los cuerpos edilicios que han estado avalando, yo me quiero referir ahorita, por ejemplo, a los gobiernos emanados de Movimiento Ciudadano, porque son los últimos 10 años. En Guadalajara ya estamos hablando no de dos, de una administración, de dos, de tres, ya estamos en un momento en donde podemos decir, bueno, ¿qué has hecho en 10 años? Porque estamos peor. Municipio de Zapopan está en su 4.º año, Juan José Frangé. ¿Qué pueden presumir o qué han presumido los alcaldes? Ahorita mencioné Guadalajara, ahora menciono Zapopan. A mí me parece que sí tienen logros desde lo que es su primer año de gestión, tanto Verónica Delgadillo en Guadalajara como Juan José Frangé en su 4.º año, primero de segunda vuelta. Sin embargo, el problema que se sigue arrastrando y que tiene que ver también con las lluvias es que se sigue permitiendo o se siguen haciendo de la vista gorda. Yo lo he dicho, yo no creo en la ingenuidad de que se les pasan los tiempos. ¿Cómo es posible? Y hace apenas unas semanas en Guadalajara nos daban el dato de la buena noticia que en el Tribunal de Justicia Administrativa permitieron que entraran a revisión unas pruebas que no habían sido admitidas, y se esgrime el interés público y el bienestar de todos los tapatíos relacionados con lo que compete a Guadalajara en la primavera, en el bosque de los Colomos, que tiene una parte Zapopan y que tiene otra parte Guadalajara, y que ambos gobiernos nos rinden malas cuentas. Y es pues a mí me parece de una ingenuidad mayor creer que sí se están haciendo las cosas como deben, porque en el discurso hasta tronantes nos dicen que van a defenderlo con todo, y la realidad es que no. Algo elemental como que se pasen los tiempos, que un abogado sabe que fondo es forma, y que al ratito el particular que vio violados sus derechos porque afuera de tiempo se admitieron unas pruebas puede ir al amparo. Así es. El tema es que creo que nos juegan el dedo en la boca, y con esto cierro. Creo que como ciudadanos vemos una situación más caótica, más complicada. El agua reconoce su camino. Claro, claro. Y hemos taponeado y hemos cubierto de pavimento, y se ha permitido y se ha tolerado. Inaceptable, porque dicen, es que hay más lluvias atípicas, y hay datos contundentes de científicos que dicen, ha aumentado 50% la precipitación pluvial con estas tormentas locales severas, pero ha aumentado la mortalidad en 1200%. O sea, así está el desbalance. Inaceptable que cada temporada la ciudadanía tenga o esté en más riesgo, Iván. Y desde luego aquí lo más doloroso pues es la pérdida de vidas humanas, que van 19. Pero si nos ponemos a calcular la pérdida, el costo material que ha ocasionado todo este tema de las lluvias, pues todavía es peor. Hay que recordar, por ejemplo, lo que ocurre hace unas semanas en Tlajomulco, donde en esta avenida Adolf Horn, Hijos, pues no, es terrible, se es lo que tienen está que pasando. quedar a dormir ahí las personas, porque pues resulta que la avenida colapsa, ¿no? Prácticamente, y precisamente en este contexto de los informes del gobierno, y podemos ver, por ejemplo, esto que ocurrió en la Martinica, y que desafortunadamente nuevamente se repite por segunda ocasión en por la segunda temporada. ocasión, y que bueno, dice Esperanza, hay logros, pero también una situación es de que esos logros hay que contrastarlo también con lo que se ha dejado hacer. En el caso de Zapopan, pues por ejemplo sabemos que es uno de los municipios más desarrollados, que tienen más avance, donde hay grandes construcciones, pero por otro lado también es evidente el tema de la desigualdad. Este tipo de colonias pues lo que hacen evidente es estos procesos donde hay construcciones irregulares, donde no hay los servicios públicos adecuados, y pues también son una muestra de estos contrastes, ¿no? Ahora, hablando de, digamos, qué es lo que han tratado de hacer las autoridades para, digamos, mitigar el daño que se ha ocasionado, por ejemplo, escuchaba al presidente municipal de Tlajomulco, pues que hablaba que se les ha dado una cierta cantidad, cerca de 16 millones de pesos, pues para ayudar a las personas que pues perdieron muchas de las cosas en estas inundaciones. ¿Realmente esto qué tanto ayuda? ¿Realmente lo que necesita la gente es dinero para poder comprar, sí, ciertas de las cosas que perdieron? ¿O en realidad tendríamos que hacer un balance de todo lo que no se prevé
y todo lo que no se toma en cuenta y que año con año se repite el mismo discurso de que se están preparando las autoridades para poder hacer frente al tema de las lluvias, pero pues año con año seguimos viendo los mismos patrones, seguimos viendo las mismas tragedias. Como bien lo señalaba Esperanza, pareciera que esto es un cuento de nunca acabar. Gabriel, ¿cómo ves tú este asunto? Pues mira, este tema de las lluvias y de las inundaciones que nos ha llevado a esta cifra trágica con ese aumento del 1000% que bien adviertes, no tienen que ver con otra cosa sino con la falta de planeación en la ordenación del territorio en la ciudad. O dicho de otra manera, en la forma deliberada en que hemos hecho esta ciudad que sea absoluta y totalmente inundable. Yo coincido con Esperanza sobre esta salida fácil que tienen las autoridades de llamarle atípicas a las lluvias. Si Guadalajara, la lluvia en Guadalajara no es una cosa sediosa o contraria al interés general, es una bendición que en esta ciudad sobre el agua en tiempo de lluvias y falte en el tiempo de estiaje precisamente por la mala gestión hídrica. Pero lo que hemos hecho es construir en zonas bajas, tapar ríos, permitir desarrollos habitacionales de alta densidad en lugares por los que ordinariamente corre el agua, construir en zonas de riesgo, y esto nos ha llevado a esta barbaridad, 19 víctimas de la temporada y contando, y de lo que nadie se hace responsable de nada. Llevamos 11 solicitudes para declaratorias de emergencias y para acceder al fondo para los desastres naturales, al Fonden, según Protección Civil, y seguimos contando. La pregunta, Jaime, es porque cuando uno viaja, no solamente es las inundaciones, sino la movilidad colapsada. Luego vamos a ver, en cuanto terminen las lluvias, cómo regresa la mala calidad del aire. ¿Por qué? Porque también tenemos una movilidad colapsada. Es decir, hemos hecho de la ciudad un desastre. Y digo hemos, a lo mejor no con mucha precisión, porque en realidad esto es una responsabilidad única y exclusiva del gobierno. El gobierno invierte cada vez menos en transporte público, cada vez más apuesta al automóvil. Hoy está proponiendo segundos pisos para tratar de mitigar o de salir al paso frente a una gran tragedia que han ocasionado en el sur de la ciudad. Gobiernos consecutivamente más de 15 años construyendo sin ton ni son, sin seguir ningún plan, sin fortalecer la infraestructura urbana, sin mejorar el drenaje o el desagüe, sin caso a las zonas de riesgo, sin planear la densificación urbana, y lo que hoy tenemos es una ciudad ingobernable que le cobra la vida a sus habitantes por la indiferencia de las autoridades a ordenar el desarrollo inmobiliario. Y lo vemos que caminamos, nos movemos en la ciudad y seguimos viendo las torres y seguimos viendo los desarrollos y seguimos viendo los anuncios y los apartamentos y los nuevos complejos habitacionales en una ciudad que parece que se ahoga en su ambición. Eso es, el origen del colapso vial en López Mateos es justamente eso, ¿no? El haber dado a diestra y siniestra permisos para hacer fraccionamientos sin hacer las vialidades para darle salida a tantos automóviles que fueron concentrándose en esos fraccionamientos. Eso es expresión de una metrópoli colapsada, lo de la López Mateos. Yo creo que es la mejor expresión. Y los datos que dabas al iniciar el tema, al plantear el tema, de los 19 muertos, es consecuencia de esa ciudad colapsada. Haciendo una retrospectiva sobre el tema de la infraestructura hídrica y la infraestructura hidráulica de la metrópoli, vamos a ver que la última gran obra de colector que se hizo aquí fue en 1971, creo, cuando era gobernador Alberto Orozco Romero. Han pasado 54 años. Y para hacer una comparación de lo que sucedió, muy clara, es el niño que tenía 3, 4 años en el 71, pasó a los 50 y no le cambiaron de ropa, ¿no? Eso fue lo que sucedió. Porque después las autoridades
que siguieron, no hicieron lo que les correspondía. No que hicieran otro colector inmediatamente, sino bueno, los colectores tenían un tiempo de vida para ese crecimiento que iba a tener en lo futuro. Estimaría que era para 30 años. Y sin embargo, después las otras autoridades, las que les correspondía actuar de acuerdo a la planeación del crecimiento, no hicieron lo que les correspondía. Y al mismo tiempo, pues autorizaron edificios, nuevos fraccionamientos, pavimentaron más calles, se impermeabilizó prácticamente la ciudad. Y la consecuencia es esto que estamos viendo, el costo que estamos pagando como ciudad. Esas 19 familias que este año pues están sufriendo el dolor de la desaparición de alguien que no tenía por qué morir, ¿no? Pero lo más triste, doloroso y cuestionable es la inacción, como lo señalaba Esperanza, de las autoridades. Ok, las actuales autoridades y las anteriores a lo mejor no tenían la responsabilidad de lo que está sucediendo, ¿no? Pero sí pueden hacer algo para que esto se revierta. No que el problema lo van a resolver en 1 año, 2, 3 años. Por ejemplo, yo proponía hace 2 meses, cuando empezaba el problema de las inundaciones fuertes que se repiten cada año, que hubiera un plan integral de infraestructura hidráulica e hídrica metropolitano, y ahí los técnicos han propuesto la construcción de un drenaje profundo, sea o no drenaje profundo, pero la verdad es que la problemática de las inundaciones lleva a que se vea este tema con visión metropolitana, y hay 2 estudios que se hicieron al respecto. Uno, investigadores de la Universidad de Guadalajara, donde establecían más de 500 puntos de inundación en la metrópoli. Riesgo. Y otro del IMEPLAN, que establecía poco más de 300. 300 o 500, bueno, que los técnicos se reunieran para ver, bueno, ponerse de acuerdo, son 450 o son 400, ¿no? Y por otro lado, la aparición de un líder que encabezara estas acciones para decir, vamos a rescatar la metrópoli de lo que no se hizo en su momento para contrarrestar este colapso. ¿Y quién es ese líder? Yo creo que es el gobernador, el que debería aparecer con una propuesta escuchando a todos los sectores y que señale, a ver, es un problema que ya está aquí. No vamos a buscar culpables, soy yo, es el otro, etcétera. ¿Qué vamos a hacer? Y ahí el gobernador dijo en su momento que había cerca de 10,000 millones de pesos para hacer un plan integral junto con la reingeniería del CIAPA, porque el CIAPA aquí también es fundamental. Ya pasaron casi 2 meses de esto y no ha aparecido todavía ese plan estratégico integral metropolitano para ver qué se va a hacer. Si es drenaje profundo, que se diga, bueno, la problemática es de este tamaño, el problema es de esta magnitud, se requieren 50,000 o 60,000 millones de pesos para enfrentar la problemática y construir a futuro. Nada más tengo 10,000. Bueno, si tiene 10,000, claro, bueno, son 10,000, y ese plan que diga, esta etapa a mí me va a tocar, y las otras etapas les tocará a los que siguen. Pero se deja la ruta trazada. Se deja la ruta trazada. Se deja un programa multianual de inversión. Eso es lo que se tiene que hacer, y ahí está la solución de fondo. Todo un reto para un gobierno que inicia. Vamos a ver qué plantea, porque también ya viene la etapa de evaluación del primer año del gobierno de Pablo Lemos. Desde luego vamos a seguir pendientes del tema. Tenemos que ir a una pausa, es breve, y regresamos justamente para evaluar el trabajo de las presidentas y los presidentes municipales en este primer año del trienio en curso. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros aquí en Periodismo en Plural. El pasado 1 de septiembre, durante los primeros días de septiembre, empezaron los informes de gobierno de los alcaldes, que están cumpliendo apenas en este mes de octubre su primer año
de gobierno del primer año de este trienio en curso. ¿Qué destacarías, Gabriel, de este primer año de los nuevos alcaldes y alcaldesas? Primero, decir que hay una diferencia muy clara en el tipo de informe, en la notoriedad que buscaron en los informes entre los dos que van en su cuarto año, es decir, que se reeligieron, y aquellos que van iniciando y que están viendo esto de cara a una siguiente elección. Es decir, el caso de los tres alcaldesas y alcaldes que se pueden reelegir, pues yo creo que lo que hicieron son, más que rendición de cuentas, fueron actos de notoriedad pública muy grandes. Pero ahora, respecto de los logros, yo podría decir que tal vez podría destacar que en el caso de Guadalajara el reto más importante que asumió y que sí asumió, pues fue el de quitar a CAPSA de Guadalajara, esta empresa que por años, por décadas ha mermado la calidad de la recolección de los desechos en la zona metropolitana y que parecía inamovible precisamente por estar fincada las bases jurídicas de su permanencia en actos de corrupción. Yo creo que fue una apuesta fuerte que pudo haber desquiciado la administración municipal y que terminó saliéndole relativamente bien o muy bien a la presidenta municipal. Destaco que en Guadalajara, pues la asignatura pendiente más importante, bueno, no solo de Guadalajara, de toda la zona metropolitana y del estado y tal vez del país, es el tema de la seguridad. La inseguridad pública en Guadalajara está muy lejos de resolverse. Ahora, respecto de Zapopan, yo creo que en Zapopan puedo destacar dos cosas. Tal vez la policía menos cuestionada de la zona metropolitana, la policía más profesional, si se puede decir de alguna manera, está justamente en Zapopan. Y también he encontrado que al menos en es el alcalde con menos, que busca menos notoriedad, ¿no? Que trae un aparato menos costoso y aparatoso para su autopromoción en redes sociales o en medios digitales con dinero público. Respecto del tema de Quirino en Tlajomulco, yo creo que Quirino puso en el mapa Tlajomulco, no solo porque, es ahorita objeto de mucha fiscalización, sobre todo en el tema de la autorización de permisos y de todo el desarrollo habitacional, sino porque ha tomado una decisión que esperamos que cumpla. Es la de decir que no habrá más autorizaciones de desarrollos inmobiliarios en ese municipio mientras no se resuelvan los problemas o se empiezan a resolver los problemas de infraestructura que hoy acusa el municipio y que efectivamente pues él lleva apenas un año, no son responsabilidad de él, sino del partido en el que sí milita y que ha gobernado por más de una década y que ha dejado pues a muchas casas sin gente y gente sin casas en ese municipio. Respecto de Sergio Chávez, yo diría que Sergio Chávez tiene una circunstancia muy complicada, a pesar de que es un tipo carismático, que tiene pues un nivel de aprobación todavía importante dentro de su municipio, pues Tonalá es uno de los municipios con mayor marginación y pobreza en la zona metropolitana, donde las obras ni para el mundial ni para nada le llegan, nomás las debe pasar, y yo creo que pues es un municipio con grandes carencias, con problemas muy severos en todo el orden, desde la contaminación, las vialidades, el desarrollo, el agua en tiempos de estiaje, es decir, tiene una cantidad de retos enormes que se ve muy difícil que se puedan resolver en el corto y mediano plazo. Y bueno, Tlaquepaque en realidad yo no le veo, no le veo avances en ningún punto. Verdaderamente que el gobierno municipal de ahí parecía que era difícil de empeorar el anterior, pero pues lo que hemos visto ahí también es un gasto desordenado, cada vez más escándalos respecto del uso de los recursos públicos y de la falta de comprobación de los mismos, y un ayuntamiento que termina por no tomar liderazgo en ningún tema de los importantes en la zona metropolitana. Iván. Me parece que, a ver, la evaluación es todavía corta, ¿no? Tomando en cuenta pues que el periodo que pues, estamos avanzando, que es además un periodo en el que los que se reeligen pues ya de alguna forma
tienen claras sus prioridades, pero los que van llegando, como es el caso de Guadalajara, como es el caso de Tlaquepaque, pues efectivamente lo tienen mucho más complejo. Pero me parece que aquí hay un aspecto que de alguna forma pues termina involucrando a todos los ayuntamientos y que tiene que ver con cosas que vemos de forma cotidiana en las calles. Por ejemplo, la cantidad de obras, comentaba Gabriel hace un instante, la cantidad de torres que se están haciendo y ver la facilidad que en estas construcciones pueden bloquear 1 hasta 2 carriles, sencillamente porque ahí se está trabajando. Obras que no se terminan que hacer, el tema de los baches, que es un problema que a todos los municipios me parece que afecta. El tema de la recolección de la basura, que aunque pues ha sido todo un reto esta transición a que sean los propios gobiernos los que lleven a cabo esta labor, pues se siguen viendo fallas desde que no pasa regularmente el servicio de basura, hasta inclusive pues calles bastante sucias, ¿no? Que es también algo que se percibe en el ambiente. Entonces, me parece que en ese sentido, pues de alguna forma los gobiernos municipales pues los atraviesa esta crisis en el tema de los servicios públicos, lo que comentábamos hace un instante acerca de las inundaciones, ninguno se salva y pareciera que estamos también ante una circunstancia en la cual pues no hay esta visión de trabajar en equipo, de trabajar conjuntamente pues en una zona metropolitana que ya de por sí es complejo su manejo, pero no pareciera haber como una ruta clara. Inclusive lo hemos visto, por ejemplo, en el tema del CIAPA, aumentar las tarifas es algo en lo que no necesariamente los municipios están de acuerdo. Entonces, de alguna forma me parece que esta es la parte quizás más preocupante. Tampoco es nuevo el no tener una visión metropolitana, pero me parece que tampoco apreciamos grandes avances hasta lo que llevan en este momento de sus gestiones. Esperanza. Falta coordinación y tenemos años, décadas escuchando la necesidad de una coordinación efectiva. Y coordinación entre los 3 niveles de gobierno, la federación, el estado y los municipios. Pero como tales, los municipios cuando están en una zona entrelazada, como es el caso, pensemos de inmediato zona metropolitana, Ixtlahuacán, El Salto, las necesidades que son afines y las propuestas de solución que se pueden dar. El propio alcalde, y que en eso, además de ser carismático, me parece que ha sido muy contundente, Sergio Chávez en el discurso, ha lanzado la voz y el reclamo de que dice que no hay una lógica ni siquiera en la forma en que se están distribuyendo los recursos con todo y que deben de aspirar a una bolsa común y que no le están dando la proporción que corresponde a Tonalá. Entonces, desde esta óptica sigue siendo el traspatio. Tlaquepaque también reclamó algo así en el manejo del agua, del CIAPA, por ejemplo. Y en el manejo del agua, que me parece uno de los temas más sensibles, el que abordas el del manejo del agua, y lo decía Iván, el CIAPA, también Gabriel hacía mención de ello. ¿Cómo pensar en mejorar el CIAPA con la estructura que tiene y con que no dan el paso para decidirse a hacer esa reingeniería que está en estudio y que estamos por conocer la propuesta, pero están pasando los meses y el aumento el agua de mala calidad también persiste, así como las fallas en el servicio. Creo que el punto clave de los gobiernos debería de ser, más allá del partido por el que llegan a gobernar y en este caso los intereses de partido, ver en el bien común y transitar hacia allá en el tema de la planeación. Creo que ahí es donde está la respuesta y la solución, y que se cumpla con los acuerdos. Respecto a lo que decía Gabriel sobre Tlaquepaque, yo tengo otra visión de Tlaquepaque. Yo me quedo con que ahorita de los gobiernos municipales el que más escándalos de corrupción ha tenido, y no porque un escándalo sea menor, o sea, creo que todo corrupción al fin, en el caso del Salto, que hasta la familia de la alcaldesa ha estado involucrada. Digo, creo que vale la pena mencionar el Salto porque además está en una zona, bueno, es una zona conurbada. Es parte de los 9 municipios del área metropolitana. Conurbada.
del área metropolitana de Guadalajara. Y que la propia alcaldesa ha sido marginada por la gente de su partido y que hay problemas políticos como también los hay en Guadalajara, porque ahora desde que se canceló la concesión de las papeleras inteligentes hay pleito, hay fuego amigo entre los mesistas. Pero yo sí quiero tomar un punto que destacaba Gabriel, que a mí me parece sí y no. ¿A qué voy? Hablaba de lo que podemos ver como el principal logro de esta administración de Verónica Delgadillo en cuanto a tomar las riendas del servicio de limpia. Y lo que le dejaron la papa caliente, ahí es a donde voy con el razonamiento. El gobierno Movimiento Ciudadano demoró y prorrogó y prolongó la relación contractual con Capsa Eagle. Eran arreglos empresariales. Llegó el momento que dijo, ya no va, y ya no va y se acabó. Ella creo que lo ha hecho bien. Lo que se destaca en su informe es que habló de 3,000 millones de pesos invertidos en ese rubro, que a mí me parece que en la compra de camiones, en la creación, el esquema de organización que hizo, veremos qué tanto funciona. Yo todavía sigo pensando en la lógica de los 4 sectores, así, el sector Hidalgo. Ahora ya la ciudad cada vez se busca. Yo creo que a veces es por cuestión política o cómo quieres nombrar las cosas, pero si sus escuadrones de limpieza, los 11, funcionan en las demarcaciones que les establecieron dentro del municipio de Guadalajara, creo que va a dar muy buena cuenta. A mí me da pena que vengan a mi ciudad, a mi casa, y que digan qué mal huele el centro, qué mal se ve, que logre dar resultados en este aspecto que es importante y que los 3,000 millones de pesos se reflejen. En Zapopan, a mí me parece que Juan José Frangé pues ha hablado sobre todo de su policía, sabiendo la fortaleza que tiene en ello y en la inversión que se le ha hecho, que no es menor. Y yo del caso de Juan José Frangé reprocharé lo mismo que en el caso de Guadalajara, cuando hablan de los tribunales, el malo de la película, el Tribunal de Justicia Administrativa, cuando en realidad los cambios de uso de suelo los han autorizado ellos, cuando son los gobiernos municipales los que han permitido el desorden y los que tienen el doble discurso al ciudadano, dicen no lo voy a permitir, pero acá sus equipos jurídicos tienen la huelga de brazos caídos, no hacen nada y luego tienen que contactar expertos para ver qué se puede hacer. La historia ya la sabemos. Administraciones van y administraciones municipales vienen, y en lo que no se avanza es en este tema de desarrollar una visión metropolitana, pese a la existencia ahí del Instituto Metropolitano de Planeación. Gabriel, ¿tú cómo la ves? Yo creo que hay una visión muy individualista de los alcaldes, de buscar lucir ellos en lo que hacen, acciones concretas y directas, y poco le apuestan a lo metropolitano. Hay un tema, por ejemplo, el tema del agua y el tema de la basura, el tema de la seguridad, que deberían de ser tratados con metropolitana. Porque no se hicieron ni en el momento en que todos los alcaldes eran priistas, ni en el momento que todos los alcaldes eran panistas, ni cuando todos fueron de MC. Ahora, pues, que están divididos entre MC y Morena, pues yo lo veo más difícil. No es un tema de colores, pues, ¿no? Es un tema de ego, de soberbia, y eso limita, pues, que puedan ser más efectivos en optimizando recursos con una visión metropolitana de los alcaldes. Y particularmente yo lo veo en el tema del agua, el tema del CIAPA. Porque antes hasta el gobierno, creo que el gobierno de Aristóteles Sandoval, se cambió la ley y el gobierno del estado fue la autoridad, ¿no? El manotas ahí. Con Emilio González Márquez se lo manejaron políticamente, se lo dividió Eduardo Rosales y Emilio, una parte Emilio y otra parte Rosales, y empieza el manejo político del CIAPA, y ahí es donde empieza a perder el rumbo el CIAPA. Pero a lo que voy es la responsabilidad que tienen los alcaldes, porque el tema del agua, pues es un tema que afecta a los cerca de 6 millones de habitantes de la zona metropolitana, y yo creo que deberían de actuar con más sentido de responsabilidad y de compromiso, en el cual rescatar el CIAPA. Y es donde yo no veo un compromiso real, salvo 2 o 3 alcaldes. En los otros no veo que quieran rescatar. Cuando tratan del tema del CIAPA, lo tratan así por encimita, como con miedo. Y ahí yo creo que es donde los alcaldes deberían, pues, de ser más responsables en ello. Tendrían que tener como esa causa en común. Así es, y no la tienen. Cada quien tiene un interés particular. No la tienen y no le entran. Yo recuerdo que
Verónica Delgadillo, cuando fue candidata a la alcaldía, ella ofreció que iba a entrarle al tema del agua, al tema de las tuberías obsoletas que generan un desperdicio de un 30 al 40%. No tenemos realmente qué cantidad es, pero que ella le iba a entrar, que no iba a resolver el problema. O sea, ella señalaba a la fuerza que se requieren 15 a 20 años, porque son, no me acuerdo si eran 8,000, no sé cuántos kilómetros de tuberías que hay en Guadalajara. Sin embargo, dijo pues que ella iba a entrarle con una cantidad y que iba a convencer al gobernador para que le entrara. Finalmente no lo hizo porque no tiene recursos, así me lo respondió en una comida que tuvimos con ella. Sí. Y bueno, es un ejemplo de cómo ya cuando se sientan, cuando son candidatos, dicen muchas cosas, pero ya cuando les toca enfrentar y tomar las decisiones, no lo hacen. Otro gran tema es el tema de la basura. Creo que se avanzó ahí. Sergio Chávez fue el que propuso la creación de una agencia para atender el tema con visión metropolitana. Y yo creo que se está a tiempo de enfrentar esa problemática. Pero volvemos a lo mismo, pues las actitudes individualistas frenan ese tipo de propuestas que son muy positivas. Y el tema, están esperando que les haga crisis el tema de la basura, como les hizo crisis el tema de la vialidad, para no ser lo correspondiente. Lamentablemente, pues, esperan que los problemas exploten y generen un gran daño para reaccionar. No se adelantan para tomar medidas preventivas. No hay esa planeación de lo que decíamos al inicio del programa. Y terminaría con esto. Yo creo que Zapopan, yo le pondría asterisco a Zapopan por esa gran capacidad administrativa y de recaudación que han logrado desde Pablo Lemos y Juan José Frangé en 10 años. Yo creo que es un modelo de gestión administrativa, de recaudación. ¿Influye su origen muy empresarial? Efectiva, influye, y ahí entra el debate entre quién es mejor, el empresario o el político para gobernar, ¿no? Pero estos han demostrado en 10 años una gran capacidad administrativa de recaudación de recursos y una gran capacidad también para generar infraestructura. Van a ser en estas 4 administraciones casi 600 kilómetros de pavimentos, con concreto hidráulico la mayoría, casi de aquí a la Ciudad de México. Y eso ha permitido también la importancia de cuando es un gobierno que dé continuidad a los programas, que es lo que yo no veo en la metrópoli y en otros municipios. Yo resaltaría ese aspecto. Y la gran capacidad para hacer obra, pues. Otro gobierno que yo veo que está haciendo mucha obra, con mucha energía, es Tlajomulco. Ahí Gerardo Quirino, le ha dado otra dimensión, se ha acercado mucho al sector empresarial, generando condiciones para que se invierta en infraestructura. Nada más los vecinos de Adolfo Horn ahorita te van a decir. Es el gran tema que se tiene. Y también pues López Mateos. Pero bueno, el tema también de López Mateos es parte también de esa falta de planeación y de esa irresponsabilidad o indolencia de gobiernos que no hicieron lo que correspondía en su oportunidad. Y de Verónica Delgadillo, pues coincido con mi tocayo cuando señala pues el tema de la basura, cómo agarró el toro por los cuernos cuando otros gobiernos, 10 gobiernos, no le quisieron entrar. Lo hace. Está pagando el costo porque la verdad es que pues la recolección de basura ahí va, ¿no? Ahí va, falta todavía, pero tomó una decisión valiente de retirarle la concesión a Capsa-Hidro. Gracias, Gabriel. Bueno, pues hay un balance de las decisiones más importantes de las presidentas y los presidentes municipales del área metropolitana de Guadalajara. Tenemos que ir a una pausa. Es breve, regresamos con el tema del primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum. Gracias por continuar con nosotros aquí en Periodismo en Plural. Entramos a nuestro bloque de cierre con el tema de la presidenta Claudia Sheinbaum, su primer año de gobierno. Apenas ayer en el Zócalo cerró este ciclo de informes que dio en cada uno de los estados. Un domingo antes había estado aquí en Jalisco, lo comentamos también en el programa pasado, Iván. Así es, un año que además ha ido muy rápido. Me parece que la presidenta, junto con la llegada de Donald Trump, todo empezó a fluir demasiado rápido. Además, pues de todo el tema de
reformas en materia judicial. He escuchado muchas lecturas del análisis y muchos coinciden en que uno de los logros de Claudia Sheinbaum es justamente eso que mencionas, cómo ha logrado un entendimiento con el presidente Donald Trump, pese a lo voluble de la personalidad de su homólogo estadounidense. Me parece que ese es el principal triunfo en este primer año de la gestión de Claudia Sheinbaum, que supo medir, supo trabajar, y pues México es uno de los países que menores tasas de aranceles tiene. Desde luego, pues algo que se tiene que destacar, que pues también ahí la presencia de Marcelo Ebrard fue un personaje importante que aportó experiencia, y me parece que también el otro rubro pues es el tema de la seguridad. Este cambio en la estrategia, el que se apoye en un personaje tan importante como García Harfuch, desde luego ha sido fundamental para comenzar a ver pues mejores resultados. Hay más personas detenidas, hay un entendimiento también con Estados Unidos respecto a lo que tiene que ser el tema de la seguridad. La presidenta pues ha sabido navegar muy bien entre esto de no ser un gobierno entreguista, pero al mismo tiempo poder cooperar con el vecino estadounidense, donde me parece que ha tenido y tendrá el principal reto la presidenta Claudia Sheinbaum. Primero, pues tiene que ver con el tema de estas reformas que se han hecho. Vamos a ver todavía qué resultados se pueden esperar con este nuevo Poder Judicial y esta curva de aprendizaje que sin duda va a ser relevante. El tema del amparo, que recientemente pues también se ha aprobado, y por la reforma política que se va a discutir el siguiente año, que pues puede ser visto también como un tema de concentración de poder. Y el otro tema, que pues ayer lo mencionó, cómo mantener cohesionado, unido al movimiento de la Cuarta Transformación. Lo decía ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, nos han querido separar a mí y al presidente López Obrador, pero no lo van a lograr. Dice que es un movimiento honesto, pero evidentemente tienen ahí un lastre importante. No solamente son los casos de Adán Augusto López, sino de pues varios gobernadores que también se les relaciona con el crimen organizado. Me parece que en términos generales su gestión en este primer año se puede evaluar de manera positiva. Ha sabido consolidar su liderazgo, y pues me parece que en materia económica pues las cosas comienzan a funcionar mejor. ¿Coincides, Gabriel? Coincido, añadiría que lo complejo de ese primer año, y además la sombra tan grande que traía de López Obrador, pero yo creo que se ha ido desmarcando en este primer año, ha ido cortando esos hilos que había, y creo que Omar García Harfuch ha sido un actor muy importante en ello, y el manejo político también que la presidenta ha logrado, de tal suerte que un gobierno que inició muy cooptado en lo político, con los controles de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, con Ricardo Monreal y Adán Augusto, cómo ya se los sacudió en ese primer año, se los sacudió, prácticamente lo nulificó. ¿Y el Morena, partido? Y Morena, pues hay dos personajes que netamente del equipo de López Obrador, como es Luisa María Alcalde y como es Andy López Beltrán. Y lo que hizo primero se jala, ficha, como dicen en el fútbol, a Luisa María Alcalde, la integra a su equipo, y que es un logro muy importante porque Alcalde se formó con López Obrador desde líder juvenil, diputada federal, luego secretaria del Trabajo, secretaria de Gobernación y dirigente de Morena. Entonces, fue estratégico. Y luego como nulifica a Andy cuando se va a Japón, y decían que era fuego amigo, cuando toda la batería se le echa encima de sus contradicciones pues con el credo de la Cuarta T, ¿no? Entonces toma el control, de alguna manera toma el control del partido, nulifica a los personajes de López Obrador en las dos cámaras, y al mismo tiempo pues hace uso del poder del Estado a través de García Harfuch, con la lucha contra la corrupción, de los corruptos de la Cuarta T, con el famoso tema del huachicol fiscal, ¿no? Que es escandaloso. Se habla pues que podrían ser cientos de miles de millones de pesos, 600,000, hay quienes han señalado, y que de alguna manera ahí podría explicarse también el déficit tan alto que registra petróleos mexicanos.
Y el otro tema, el económico, yo resaltaría también que creo que es importante ello, porque con los temas con Estados Unidos, con los conflictos con Donald Trump, con los aranceles, había el peligro, la amenaza de que la economía se les compusiera. Y sin embargo, con esa mano izquierda, con esa prudencia, con esa frialdad e inteligencia, logró manejar muy bien la relación con Donald Trump y evitó un colapso económico, de tal suerte pues que de un crecimiento negativo que se veía con esos nubarrones entre grises y oscuros, pues el crecimiento no va a ser importante, pero el que no sea negativo, el de 1.2, pues yo creo que en esas condiciones, yo creo que es encomiable, debemos de reconocer eso a la presidenta. Y por otro lado, los programas sociales no se le han caído, ha logrado de alguna manera que fluyan los recursos para seguir adelante, ¿no? Entonces, en síntesis, yo creo que este primer año es un año con palomita por lo complejo como inició el gobierno, ¿no? Ahí tiene el tema de que también si no crece la economía, luego con qué se van a sostener todos los programas sociales, ¿no? Que son pues un elemento muy importante para esta buena evaluación de la presidenta. Y su bandera. Y yo encuentro en el discurso que apenas pronunció respecto a su primer año de gobierno, la palomita y el tache. ¿Por qué? Porque habla del logro histórico de 4T y rinde tributo a Andrés Manuel López Obrador, señalando que es gracias a él. Pero sí llegó el momento de desmarcarse, sí llegó el momento de sacudirse el lastre, como decía Iván, y en el lastre está los que le heredó Andrés Manuel López Obrador, que fueron importantes políticamente para él y que están allí como los incómodos y que no se van a ir por voluntad propia. Entonces ella no lo quiere hacer y defiende, pero ahí sigue cayéndose, y con ese cayéndose en el hoyo, me refiero a Dan Augusto López, el coordinador de los morenos en el Senado, está jalando la marca, y la marca es Morena. En los logros en lo económico yo coincido con mis compañeros cuando ella dice que la relación con Trump, que ha sido muy difícil porque un día amanece de un humor y otro día, no que digo otro día, el mismo día cambia 3 veces de decisiones, no de humor. Ella se lo ha sabido manejar, torear, como lo queramos ver. Me parece que ha sido muy inteligente. El discurso donde se ha mantenido fija en su postura de que una relación respetuosa y que no va a permitir invasión ni que nos pongan el pie encima, aunque sabemos el control y el peso que tiene Estados Unidos y que es una amenaza, incluso para que puedan meterse con acciones de tipo policial en nuestro territorio. Pero el que tengamos el tema del huachicol fiscal, donde está involucrando a los personajes y salpicando a personajes de la 4T, a mí me parece que sí le puede tener más consecuencias para la presidenta, y por eso tiene ella ya que tomar la decisión de desmarcarse. Ayer rinde tributo a López Obrador, pero no hace nada, deja que tome la decisión a Dan Augusto cuando él no se va a ir, ya quedó claro, y sigue aguantando, le siguen atacando con elementos informativos y donde queda en evidencia pues su capacidad moral y cómo es que hay un doble discurso desde su posición, y sin embargo el señor se mantiene firme con un cinismo, ahora ya podemos decir que es una actitud hasta cínica. Destaca la presidenta los programas sociales y, como decías, a mí me parece que su acierto fue además extender para las mujeres de 60 a 65 y ponerlo en la Constitución. En agosto hizo el censo y ya empieza a pagar a fin de año, y está haciendo la provisión de recursos, que eso también habla de su buen manejo económico, porque dice, esto está garantizado. ¿Cuánto vamos a aguantar? Eso sí, es lo que algunos economistas critican y dicen, va a ser insostenible. Pero ahí está, su carta fuerte, los programas sociales, el abatimiento de la pobreza, y en el caso del logro histórico, ella se refiere del 2018 al 2024, cuando saca los datos de, por ejemplo, el incremento al salario mínimo, que es más de 130%, pero que en porcentajes de 45% de los mexicanos que estaban en condiciones de pobreza, ahorita con Sheinbaum, según el INEGI, el 29% lo está. Ese es un logro inobjetable. Ahí está el reparto de más dinero, ¿no? Con la beca para las mujeres de 60 a 64. Las becas para los niños de secundaria, Rita Cetina, que tampoco estaba en los tiempos de López Obrador. Y que está en la Constitución. Y que va a ir creciendo a niños de primaria y de kinder. Entonces es
Más recursos para repartir que tienen que estar ahí, Gabriel. Que tienen que estar ahí. Hay que ver de dónde se va a fondear todo eso. Yo podría señalar entre los aciertos, pues claro, la contención que ha habido frente al intento de Estados Unidos de imponer aranceles a México, algo que sufrió todo el mundo y que nosotros, al tener una de las fronteras más grandes con ese país y uno de los comercios más codependientes de Estados Unidos, era un riesgo enorme, como lo dijo Gabriel Ibarra, para la economía. La disminución de la pobreza como otro asunto inobjetable, el tipo de cambio. Que ese logro sí se le debe a la política salarial implementada por Andrés Manuel López Obrador. Y a los programas sociales, a esos también que están nuevos, ¿no? El tipo de cambio, yo quiero resaltar eso. Hombre, el peso es una de las monedas en América Latina más sólidas que se ha venido revalorando, cuando menos sosteniendo frente al dólar. Es una de las únicas monedas en toda América Latina que no se está devaluando frente al dólar, y yo creo que eso habla también de una cierta estabilidad o solidez de la economía mexicana. Y esto que habló de la reducción de los homicidios dolosos, aunque es muy poco, sí hay una pequeña disminución en los homicidios dolosos del país, que yo creo que también es un tema importante. Ahora, en contra, ¿qué veo? Pues el huachicol fiscal asociado al tema de la corrupción es inobjetable, como lo dijo Esperanza. Ahí hay varios personajes que al parecer no les puede llegar la justicia, a pesar de que se ha documentado y sigue saliendo información, datos que ni siquiera pueden ser desmentidos respecto no solamente a las fortunas que han amasado en muy pocos años, sino de su involucramiento en actividades delictivas y asociación con grupos del crimen organizado. Yo creo que ese tema pues es algo que tienen que en su momento abordar. Otro asunto que es un pasivo es sin duda el tema de la seguridad, la inseguridad pública, la pérdida de territorios en el país, la falta de gobierno, sobre todo en ciudades pequeñas y medianas, es cada vez más el común denominador en México. El problema para transitar las carreteras de noche, el robo de los tráilers y el robo que ocurre en las carreteras en México, la inseguridad en las carreteras es un tema muy fuerte que cada vez se está viendo todavía es más. Y yo creo que otro pasivo que trae este gobierno tiene que ver con la política de abrazos no balazos. Si bien es cierto que Harfuch ha jugado un papel relevante, que se han detenido criminales y han sido extraditados a Estados Unidos, todavía no encontramos la fórmula, por ejemplo, para que se ponga orden en nuestros estados vecinos, por ejemplo, de Sinaloa o Michoacán, donde parecen que tenemos estados fallidos y los gobiernos se mantienen, es decir, los gobernadores se mantienen a pesar de no tener la capacidad de garantizar la paz dentro de su territorio. Yo creo que ahí algo también tiene que ir a fondo, porque pues estamos cada vez más Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa. El caso de Sinaloa, Oaxaca, que es como el emblemático, ¿no? Donde no han podido detener esta guerra, ¿no? Entre los Tamaulipas, que es bárbaro, ¿no? También lo que está pasando. Y yo señalaría esos temas como aciertos y digamos, y pasivos de lo que es el primer año de gobierno de la presidenta. El desafío de Sheinbaum para el próximo año, ¿cuál será? Mejorar la percepción de inseguridad del ciudadano, porque como dice Gabriel, si bien presume que están mejorando los indicadores en materia de seguridad, sobre todo el homicidio doloso, la realidad es que el 62 y algo, casi 63 de cada 100 mexicanos en el territorio nacional, en promedio, dice sentirse inseguro. Y eso es fundamental. Tiene que trabajarse más en el tema de la seguridad. Desafío, distanciarse de Andrés Manuel en lo que representa el lastre de los morenistas impresentables con los que él tenía una relación estrecha. Ese es el desafío inmediato, ¿no, Iván? De saber si le va a seguir hasta las últimas consecuencias en el caso de la Marina y si va a llegar hasta las últimas consecuencias en el caso de Adán Augusto López Hernández. Bueno, pareciera por las señales que se envían que no van a tocar
personajes, digamos, Hasta demás. ahí se llegó ya. Hasta ahí se llegó. Pero me parece que el principal desafío está en la reforma electoral que ha planteado la presidenta de México. Me parece que ahí es donde se está jugando su resto. Es una reforma muy importante porque a partir de la aprobación de esa reforma, me parece que es como la presidenta va a poder tener el control de factores políticos que en este momento no los tiene. Si ella pudiera, quitaría a Rocha de Sinaloa o a los gobernadores que no están haciendo Ella ha bien su dicho que trabajo. ella no quita ni pone, que Ella eso no era quita ni del pone, pasado. pero bueno, puede incentivarlos de alguna forma a tomar ciertas decisiones. Aunque la reforma va en el sentido de seguir cooptando, de seguir capturando instituciones, ¿no? Como la ley del amparo, como al INE, ahora va con todo por el tema electoral. ¿O cómo lo ves, Gabriel? Pues sí, la reforma electoral yo creo que plantea temas que en principio pudieran tener esa lectura, pero yo también creo que es momento, por ejemplo, que México haga una reflexión en torno al número de diputados de representación proporcional, los mal llamados plurinominales, que se crearon bajo el auspicio de una reforma política en 1977, que después se aumentaron a 200, que hoy implica 200 diputados que entran de una manera no muy clara para el ciudadano y que yo creo que habría que revisar el aporte, si lo tiene, de la representación proporcional en México y del sistema de listas cerradas y bloqueadas mediante el cual los partidos definen, al definir la prelación de las listas, quién es diputado y quién no es diputado más allá de las sanciones. Pues esa discusión viene en los próximos días. Y bueno, pues con este balance del primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum cerramos nuestra emisión de hoy. Muchas gracias, Esperanza. Un placer. Gracias, Iván. Gracias, Jaime. Gabriel. Siempre un gran gusto, Jaime. Buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Que tengan una excelente semana y les esperamos aquí nuevamente el próximo lunes. Pásenla muy bien. Buenas noches.